Empezando. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estáis casi todos los habituales. Supongo que alguno más se incorporará a lo largo de la sesión. Y ya yo me quedo detrás en la parte técnica un poco incorporando a todos. Antonio, por eso tú no te preocupes, aunque te salgan los mensajes de que se incorpora gente a la sala. Y nada, para mí es un placer dar la bienvenida hoy y presentar a Antonio García Salas, que bueno, él ya hablará de toda su trayectoria profesional, y supongo que se presentará al inicio, pero es un poco coordinador y portavoz de la plataforma Sudoeste Ibérico en Red, que nos hablará de esto. Y nosotros queríamos terminar este curso de digitalización en logística, de toda la tecnología que se puede aplicar en logística, hablando de algo que es muy importante en todo esto, que son las infraestructuras ferroviarias, de transporte, logística, la plataforma logística abajo, todo lo que puede suponer la mejora de las infraestructuras para el desarrollo del transporte de mercancías, de la logística de nuestra región, en la conexión con otro tipo de mercados. Y yo, cuando simplemente pensé en ello, no vi mejor persona en Extremadura que invitar a Antonio para que nos contara su visión y que compartiese esta última sesión con todos nosotros. Así que yo tampoco me voy a extender mucho más, nada más que decir que hemos compartido muchos minutos, sobre todo en micrófono, estos últimos años, porque hemos sido compañeros de tertulia en Canal Extremadura Radio durante varios años. Y aunque a veces discutíamos mucho, normalmente coincidíamos en muchos aspectos, sobre todo en lo que tenía que ver con la parte empresarial y de desarrollo económico. Así que nada, Antonio, todo para ti, y yo ya me silencio y tú marcas incluso lo que es lo que quieras que participe en la sala. Tenemos un chat abajo, pero la gente puede también activar su micro para hacerte alguna pregunta cuando tú vayas exponiendo, ¿vale? Bueno, pues fenomenal. Muchísimas gracias, Carlos, por haberme invitado a participar y a compartir ideas en este curso, en el que seguramente algunas cosas contaré, pero sobre todo, o bastante, desgraciadamente, pues tengo una cierta dificultad de callarme muchas de las cosas que creo que son interesantes que compartamos, pero que sí que en cualquier momento cortamos y abrimos un debate sobre los aspectos que voy a intentar exponerlo. Hablar de mi pasado me resulta innecesario. Yo creo que el pasado es más un currículum mortis que un currículum vitae, y currículum vitae es lo que nos apasiona hacia el futuro y la vida que tenemos por delante, y por tanto os voy a plantear pues, un proyecto que habla mucho de logística, pero que habla sobre todo de transformación de un territorio o de una zona, de un espacio en el que creo que todos más o menos convivimos o conocemos, aunque pretenderemos tener una visión distinta, ¿no? De hecho, el título de lo que voy a intentar desarrollar se llama Del territorio al corredor, construyendo el corredor sudoeste ibérico, que es un concepto que no existe y que, por tanto, lo que estamos intentando es construirlo. No existe el corredor sudoeste ibérico, como después lo comentaré en una ocasión, porque no existen las infraestructuras que lo vertebren, y tampoco porque no existe un concepto de este espacio y que tenga una continuidad o una identidad, y menos como un concepto de corredor, ¿no? Por eso, a veces cuando hablamos de un espacio, hablamos de un territorio, y un territorio pues lo definen básicamente los elementos que lo componen, los sitios y las fronteras. Y a partir de ahí, pues unas estructuras de poder que existen interiormente, tanto por la gente que lo habita, o los elementos que lo habitan, como quien lo dirige o manda sobre ello. Pero, sobre todo, tiene un elemento muy importante de definición, que es la frontera. Desde una raya para allá, ese territorio tiene una identidad, desde esa raya para allá tiene otra, y normalmente, además, es un enemigo. Y esto es la base de su desarrollo. Cuanto más fronteras hay, más aislado y menos capacidad de generar riqueza existe en eso que llamamos territorio. Eso tiene una profunda definición y justificación científica, que es la entropía. Un sistema cerrado genera mucha entropía, mucha pérdida de energía útil, porque se transforma en energía no útil. No vamos a entrar en ese tema, pero es muy importante que el intercambio entre un sistema y el exterior es la base de la vida y la base de la riqueza, ¿no? Y sin embargo,
todo está organizado a través de territorios con fronteras, ¿no? Aquí tenemos el mapa de Europa, pues con las fronteras de entre países, y vemos en alguno de los gráficos que aquí pongo, cómo en este gráfico, por ejemplo, podemos ver cómo las fronteras en función de la calidad de intensidad de sus flujos, ¿no? Pues hay algunas que tienen una gran intensidad de flujo y otras, como la española con la portuguesa, baja intensidad de flujo, y eso genera en este otro gráfico vemos cómo genera unos niveles de renta per cápita y de Producto Interior Bruto muy diferentes, en gran parte identificado con el hecho de la frontera y la impermeabilidad o la permeabilidad de la frontera. Y por supuesto, eso está relacionado en este otro gráfico que vemos, en este otro mapa, con la densidad de población. Las fronteras pueden ser un espacio de atracción de población o de expulsión de población. Y desgraciadamente nosotros estamos en una zona de expulsión de población. Claro, cuando ese compartimento de las fronteras pues llega a los niveles, a todos los niveles que existen, pues aquí tenemos el de Portugal, ¿no? Pues en España pues tenemos las comunidades autónomas, tenemos las provincias, tenemos los municipios, tenemos las áreas de esas comarcas. Bueno, pues esto existe en todas partes, y a toda la estructura de poder que existe en cada uno de esas fronteras solo le interesa lo que está de la frontera para acá. Lo de que es la frontera para allá es el enemigo, hay que combatir, hay que intentar atraer a esta parte de la frontera el inversor, la población, o simplemente una promoción de vivienda porque así me pagan los impuestos. Entonces, esto es una guerra permanente, una energía que se gasta en cualquier sociedad en mirar para adentro, en no comercializar, en no abrir y en el tema que afecta a este curso de logística, pues precisamente a ser muy chiquititos, ¿no? Muy chiquininos. Cuanto más chiquininos seamos, más poder tenemos sobre nuestro barrio, sobre nuestro chiringuito, ¿no? Y nos perdemos la película, ¿no? A mí me encanta poner esta portada del New Yorker, que es muy habitual y que todos lo conocemos, como cuando vamos al festival de fin de curso de teatro de nuestros niños, pues nos pasamos con el móvil o con la cámara intentando recorrer y mirar a ver dónde está él y dónde está el detalle, y nos perdemos completamente la película, ¿no? Porque estamos siempre centrados en la especialidad, en el chiringuito, en nuestro pequeño problema, cuando lo realmente importante y lo que allí convoca en la película es un relato, es un corredor, ¿no? Y este es el concepto que voy a intentar trasladar, el concepto del corredor sudoeste ibérico, que es una nueva visión del territorio, una nueva visión de relacionarnos, ¿no? En la semana pasada pues se ha firmado ha ocurrido un hecho muy importante que yo creo que apenas ha ocupado portadas en España, y es que si ya hablamos que China pues, es el gran gigante y el que no solamente nos trae el virus, sino que también nos trae pues, la mayoría de muchos de los aparatos tecnológicos que tenemos alrededor y todos los productos que ya sabemos, pues la semana pasada se ha firmado un grandísimo convenio de cooperación comercial en el Pacífico entre 15 países, desde Nueva Zelanda, Australia, Japón y China, que son 15 países, que suponen una población de 2.200 millones. Pues si éramos pocos con los chinos de 1.300 millones, pues ya se suman a 2.200 millones, que lo que supone pues un 28% del comercio mundial y un 30% del PIB global, ¿no? No es poca cosa. Esto, que ha pasado desapercibido, pues tiene una influencia tremenda en todos nosotros, y con más razón pues nos hace ver pues este mapa del mundo en el que yo creo que es mucho más, refleja mucho más la realidad que el famoso mapa del mundo que todos hemos visto en nuestras clases desde que éramos pequeñitos, y que era el que partió de Cristóbal Colón. España en el medio, y a la derecha Asia y el Pacífico, y a la izquierda pues estaba América, ¿no? Realmente cada vez los sures son más nortes, y desde luego el centro está en el Pacífico, evidentemente. Y como vemos, nos cuesta trabajo identificar dónde está España, no digamos dónde está el corredor sudoeste. Estamos en la periferia de la periferia, Europa está en la periferia, la península ibérica está en la periferia de la periferia, y el sudoeste ibérico está en la periferia de la periferia. Para no marearnos, vamos a ponerlo derecho, que nos es más familiar, y vemos que estamos ahí apartados de donde está todo el mogollón
actual de la movida del mundo. Hemos hablado antes de la parte de Asia, pero también en la parte de Estados Unidos o de América, pues están pasando cosas, ¿no? En el 2011, pues se creó una gran alianza de países de América, la Alianza del Pacífico, que lo componían Chile, Colombia, México, Chile y Perú, ¿no? Los 4 países, y con otros 4 y con varios más, pues tenían alianza, como podía ser con Panamá, que no es poco. Durante toda la década pasada intentamos llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, que después pues, quedó un poquito pues, aguado y que no tuvo todo el sentido, porque Europa quiso reaccionar para intentar llegar a buenos acuerdos con Estados Unidos. La época Trump pues lo ha prácticamente bloqueado, pero que esperemos que ahora se abra otra nueva época que nos pueda llenar también de esperanza y pueda tener algún tipo de reacción por parte de Europa. Y hace apenas un año, pues Europa también firmó un acuerdo con el Mercosur. Bueno, los países pues más al Atlántico de América, Iberoamérica, ¿no? Incluido Brasil. Lo que nos abre nuevas perspectivas, pero el mundo está en el Pacífico y nosotros estamos muy alejados de ello. Por tanto, la relación y la conexión con ello es absolutamente fundamental. Sin embargo, vemos que todavía el mapita de las luces, de dónde está la movida, dónde hay la riqueza, dónde está la energía, pues sigue estando en Estados Unidos, en la parte más occidental, en Boston, Nueva York y demás, y en Europa pues seguimos teniendo un cierto protagonismo, ¿no? Si acercamos un poco más, pues vemos con más precisión dónde está la riqueza, ¿no? Vemos que la península ibérica, pues prácticamente pues en el eje atlántico que va de Lisboa a Galicia, Madrid y en el corredor mediterráneo, ¿no? Pero hay un espacio ahí que es ese espacio que empezamos a intuir, que es lo que nosotros llamamos el corredor sudoeste, esta parte, ¿no? Entre Lisboa, Madrid y Sevilla, que viendo encendido, pues vemos que tiene una cierta identidad, ¿no? Pues es un espacio que hasta ahora pues no ha dicho nada, pero que nuestro objetivo es que diga algo, ¿no? Y en gran parte, pues nuestra propuesta es que sea pues gracias a la logística. Vemos aquí en este mapa de Europa que como la península ibérica pues ahí está impregnada de marrón, pero hay un espacio aquí en el sudoeste que es más verde y que destaca y que algo ahí ha pasado que no está en consonancia con las otras zonas verdes de Europa, ¿no? Esa zona que es realmente verde, es más llana, más plana y que tiene una identidad que no se ha manifestado en su capacidad de generar riqueza o de posicionamiento o decir aquí estoy yo. Este sudoeste ibérico que debemos de empezar a identificarlo porque no está relacionado con fronteras de tipo político, ¿no? Nosotros, desde un punto de vista natural, pues vemos que hay una cierta identidad en ese espacio que une el Tajo y el Guadiana en su discurrir hacia el Atlántico, ¿no? La cuenca del Tajo y el Guadiana es lo que nos identifica como sudoeste ibérico o como nuestra propuesta de sudoeste ibérico, que durante miles de años fue la Lusitania y no fue por casualidad, era porque era una zona que tenía una cierta identidad geográfica y que tenía una cierta capacidad de movilidad interior que permitía, desde el punto de vista político también, pues poder tener un cierto dominio de las estructuras de poder, pero sobre todo una cierta identidad económica, que incluso se convirtió en un centro interior de la península por su capacidad de conexión norte-sur, ¿no? Con la Vía de la Plata, pero este y oeste. Hemos visto desde el punto de vista natural que existía esa capacidad y se manifestó en su versión política con los romanos y anteriormente los romanos con la Lusitania y con las conexiones que nos hizo, ¿no? Y que después en el reino, en la época árabe, pues también esa parte central tuvo una identidad con los reinos teifas de Badajoz y de Toledo, que eran en gran parte las cuencas del Tajo y el Guadiana en su discurrir, en su encuentro con el Atlántico, ¿no? Pero ese espacio tan natural y sin tener fronteras naturales, pues en el siglo XIII se generó la frontera más antigua del mundo, de Europa por lo menos, que ha permanecido inalterada y más larga
más extensa entre dos países de la Unión Europea. Es la frontera más antigua y eso pues ha marcado naturalmente pues una dinámica económica y una dinámica cultural importantísima. O sea, esa frontera que se creó, se alzó donde no existía la frontera natural, como por ejemplo pues existían los Pirineos, ¿no?, con Francia, pero aquí no existía, y que fue, como digo, en la parte sur, la Lusitania, pues esta frontera creó una zona de oscuridad, pasó de ser la Lusitania a la Oscuritania, ¿no?, de la luz a la oscuridad y a la expulsión permanente de gente, ¿no? Y que incluso cuando los mapas aparecen de forma separada de España y de Portugal, como son siempre relativos los mapas físicos, pues se ve como aparecen como si hubiese una frontera natural de montañas que es inexistente, ¿no?, en cuando lo vemos conjunto. Y en España pues prácticamente pasa lo mismo, desaparece esa zona de verdor, de valle que existe en los mapas que tienen una visión de más altura, porque la frontera no solamente ha creado unos límites físicos, sino psicológicos importantes en la mente de las personas, ¿no? Y esos espacios nos encajonaron y nos hicieron crear en toda la parte de Extremadura y del Alentejo unos cajones de saco, unos culos de saco, que nos llevó a expulsar la población porque había que ir, eran estaciones término. O sea, un tema de comunicaciones, un tema de conexiones, un tema de comercio. Estamos hablando de logística, al fin y al cabo, porque había que ir a llevar específicamente, había que desplazarse a esas zonas por su propia naturaleza. Y esto pues, nos ha llevado, pues no solamente de manera histórica, a esta situación de expulsión de población, sino como vemos en el último siglo, pues prácticamente hemos ido perdiendo, tanto en Alentejo como en Extremadura, hemos ido porcentajes de población, porcentajes de relevancia económica dentro de los dos países y nos hemos convertido en una zona marginal, en una zona periferia de la periferia y marginal. Sin embargo, en estos sitios pues han ocurrido cosas en los últimos años que nos deben de generar también esperanza, pero cosas que han estado muy desunidas, ¿no? Naturalmente, la incorporación de España y Portugal a la Unión Europea, entonces el mercado común en 1986, pues creó pues, dos zonas importantes que podían haber sido de influencia entre Madrid y Lisboa, con dos aeropuertos internacionales importantes que nos acercaban, con un gran puerto, el puerto de Sines, que se podía llegar a convertir en uno de los grandes puertos europeos al menos y mundiales, y nuevas perspectivas como los regadíos que se han producido durante los años 60, 70 y 80 en España, o 90 y el siglo XX en España, en la zona especialmente del Guadiana, en el Valle del Guadiana, y en el Valle del Guadiana también en Portugal con la gran presa de Alqueva, que es un fenómeno nuevo donde está haciendo la mayor agricultura ahora mismo del momento. Y por supuesto todo el tema energético, que en el Tajo pues, ha estado muy presente durante los últimos 50 años, tanto por la hidroeléctrica como con la central nuclear, pero que ahora se extiende a todo el territorio con la energía fotovoltaica principalmente, o los anteriores que ha habido de otros tipos de energías renovables. Es una grandísima oportunidad, pero la frontera sigue existiendo y seguimos estando en un cul-de-sac, en un fondo de saco, estamos en estaciones término, ¿no? Y seguimos pues, viendo pues, cómo esa frontera sigue teniendo pues, poquísima movilidad. El otro día pues, tuvo la ministra de Cohesión Social portuguesa la desfachatez de decir que para ir de Lisboa a Madrid, pues para eso existe el avión, o sea, se pasa del territorio, y eso lo dice la ministra de Cohesión Social responsable del desarrollo de la raya en Portugal, y se queda tan pancha, ¿no? Y esto pues es lo que nos produce pues tener unos bajísimos niveles de densidad de población que hay que intentar satisfacer, que hay que intentar darle la vuelta lo antes posible, porque vemos cómo todo, ¿no? Las concentraciones de población, pues ya sabemos dónde está y no vamos a insistir. Estos son los mapas de cuando hemos entrado en Europa, lo que se consideraba la parte central y la parte periférica. Y España ha estado siempre en una parte periférica, ¿no? Una parte periférica que se manifiesta en que somos la periferia de la periferia. O sea, en este sexenio presupuestario europeo, del 2016 al 2020, que dura hasta el 23,
Este es el mapa de las regiones más desarrolladas y menos desarrolladas europeas. Vemos que ahí en el morado ese, cómo estamos en el Granate, cómo estamos Extremadura, Alentejo, y también las otras dos portuguesas, al centro, porque hace una media de toda la región, aunque la diferencia es grandísima entre el litoral y el interior. Sin embargo, en el sur es prácticamente en el litoral, no tenemos, como no tenemos litoral, todo es subdesarrollo. Y vemos como la razón principal de su desarrollo en Europa está en la cercanía o en la proximidad o en la lejanía de los centros de poder o los centros económicos. La periferia es la primera razón del subdesarrollo, del bajo dinamismo, de la baja renta per cápita, ¿no? Y aquí, especialmente, como hemos dicho, somos la periferia de la periferia, tenemos un roto grandísimo que nos impide estar conectados y nos impide. Si el anterior gráfico pues, mostraba pues, bueno, una ilustración de tipo sarcástico, de tipo caricaturesco, cuando vemos las conexiones ferroviarias de larga distancia, pues en España ya no es una caricatura, es un mapa que refleja una realidad de cómo nos bordean totalmente y que incluso ya ni siquiera el bordeo es más grande porque en estos momentos está hasta la línea de Salamanca a Guarda, está sin uso de pasajeros. O sea que todavía es más ofensivo. No hemos ido para adelante, hemos ido para atrás, ¿no? Y hemos estado durante siglos metidos en lo que se denomina un círculo vicioso de la pobreza, un círculo vicioso de la pobreza que en gran parte está motivado por la falta de comercio, la falta de intercambios, ¿no? Y que eso ha ido, como antes he comentado, generando una gran entropía y una absoluta necesidad de que llegue dinero de fuera, de subvenciones que nos pueda permitir sobrevivir y que no van dirigidos a infraestructuras porque tienen un retorno muy largo, sino normalmente a la subsistencia, a sobrevivir y a generar grandes conflictos internos, ¿no? Y ese es el tema que en nuestra propuesta, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos. Tenemos que ver, reinventarnos esta tierra, reinventarnos este territorio para verlo de otra manera, ¿no? Y verlo no como un territorio de fronteras y de sitios y de lugares desconectados que compiten entre sí, sino como un corredor, como un espacio de flujo, como un espacio donde corren cosas, donde hay conexiones, ¿no? No voy a entrar en el tema teórico este, que es muy interesante y muy apasionante, pero es un tema que no nos estamos inventando aquí nosotros, sino que ya el concepto de corredor pues, se está implementando en muchos sitios para ir generando el desarrollo, ¿no? Y vemos cómo, en algunos casos, pues, ha habido movimientos espectaculares. En Estados Unidos, el desarrollo durante prácticamente los 2 siglos anteriores estuvo en lo que se denominó el corredor, o bueno, el cinturón del óxido, primero el cinturón industrial y después el cinturón del óxido. Lo que podríamos decir la parte noreste de Estados Unidos, entre Chicago, Detroit, los Grandes Lagos y la zona de Boston, Filadelfia, Nueva York. Esta zona, pues en el siglo XIX, inicialmente a principios del siglo XIX, estaba prácticamente toda ya conectada a través de canales. Había una gran movilidad, una gran logística entre todo este territorio, uniendo gente y mercancía a través de canales. Esos canales, cuando llegó el tren, se convirtieron en grandes conexiones de tren. Posteriormente llegó el coche y grandes autopistas, y posteriormente el avión y muchos pequeños aeródromos y aeropuertos que estaban perfectamente conectados al noroeste. Era la zona de la riqueza. A partir de los años 60 se empieza a conectar con California, y California se convierte en la gran revelación tenía un par de centros de conocimiento importantes en Los Ángeles y San Francisco, pero tenía prácticamente un monocultivo de petróleo y de cereales o agricultura. Y a partir de ahí irradia un concepto, se empiezan a conectar, el automóvil empieza a fluir por las autopistas de California, y hay una tecnología revolucionaria que no la hemos valorado suficientemente en sitios como Extremadura, que es el aire acondicionado, ¿no? El aire acondicionado, en los nortes siempre fue posible trabajar 12 meses al año, porque la calefacción hace muchos años que está inventada o en sus distintas versiones. El aire acondicionado empieza en los años 60 y permite pues, todas las tecnologías TIC, ¿no? En los años 60
hacía falta tener un ordenador, pero con un aparato de aire acondicionado había que entrar en la sala con una bata blanca y había que cerrar la puerta porque no saliese el frío. En aquellos momentos los cerebros electrónicos eran de unas válvulas que emitían calor y que por tanto hacía falta el aire acondicionado. Pero en los últimos 20 años el desarrollo de Estados Unidos ha pasado a todo el sudoeste, a todo el sur, especialmente pues, en sitios como Texas, ¿no? Texas es un sitio donde hay 45 grados o 48 grados de temperatura, que era imposible trabajar, pero en los últimos años el aire acondicionado nos ha permitido no solo la movilidad, porque es que la movilidad es muy importante. En un sitio con 45 grados todos conocemos, los que somos más mayores mucho más, que cuando íbamos a la playa salíamos a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana porque era insoportable ir a otras horas. Hoy eso no se hace porque hay aire acondicionado. O sea, se permite la movilidad en el coche porque el aire acondicionado lo ha permitido, pero dentro de las oficinas también se ha permitido trabajar, ¿no? Entonces, esos corredores empiezan a fluir y dan nuevas oportunidades a nuevos sitios. Sin embargo, nosotros todavía no hemos quedado fuera. Pero hay una gran oportunidad y esa oportunidad es que Europa ha decidido que se conecte Europa por tren. En el año 2001, pues 2001, 2002, 2003, hubo una negociación en Europa para crear las redes de conexiones ferroviarias, se aprobó la primera en el 2004 y, bueno, los lobbies hicieron de que lo nuestro no avanzase nada. En el 2011 se rehicieron porque determinados lobbies consiguieron cambiar las prioridades de conexiones y nos metieron dentro del corredor atlántico como una rama en la que parecía, y ahora pues sale a colación pues, bastante este tema, que Portugal pues, era bastante reacio de conectarse con Madrid, Lisboa-Madrid, por ese sentimiento nacionalista o de dominio, y bueno, ese es un tema complejo de hablar con él. Pero nos quedamos como una subrama dentro del corredor atlántico y todos los poderes estaban en otro lado. Y por tanto, así nos ha ido, ¿no? Así nos ha ido que todavía estamos luchando para hacerlo realidad. Pero es una gran oportunidad y tenemos que luchar por ello, ¿no? Tenemos que luchar y esta imagen del roto tenemos que irla cubriendo. Esta imagen tenemos la oportunidad de romperla en los próximos años si realmente nos comprometemos, nos esforzamos de poder hacer y convertirnos en un eje y un corredor entre Lisboa y Madrid, que es un corredor que es mucho más allá, ¿no? Toda esta infraestructura unirla y esto nos une, nos llena de grandísimas oportunidades y esa oscuridad, esa oscuritania, ¿no? Pues con el corredor, pues convertirla de nuevo en la lusitania, devolver la luz a este espacio, que no es más de dejar de ser un silo, un depósito, un sitio donde estamos aparcados, a empezar a ser un flujo, una fuente de vida que realmente genera economía. Esta es la propuesta que hacemos de pasar el territorio al corredor en red, de depósito, de ser un depósito a un flujo, de ser un sistema cerrado a un sistema abierto, de poder concentrado a un poder repartido, de rivalidad competitiva a la cooperación, que permite lo que proponemos, de individuos y nodos o elementos a sistemas y red, de un desarrollo planificado, que ya se ha demostrado que no es tan fácil planificar en una época de permanentes cambios, a un desarrollo emergente como consecuencia de las conexiones que se generan, de fronteras a límites difusos, más bien de conexiones, de estar desconectado a estar conectado, de sentirnos periferia, como somos ahora mismo, estando en la periferia, a ser una centralidad y estar entre Lisboa, Madrid, Sevilla y Oporto, de una mentalidad local y de rivalidad a una mentalidad global, de buscar la seguridad, que no hace otra cosa que el sistema del funcionariado, lo que busca es la seguridad, a estar en un sistema donde haya confianza, donde uno pues, no le importa en este momento pues no tener la seguridad porque cuando sale va a encontrar otro trabajo, va a tener siempre oportunidades, de la especialización que tiene sus riesgos cuando cambia una tecnología, a la diversificación, que es nuestra propuesta, y del concepto de la escasez, que la marca un presupuesto público que nos hace ser escaso y todo depender de la escasez, a pesar de la abundancia que es la riqueza que se crea y que está por venir, ¿no? Y en esto está la clave en las conexiones. Lo que mejor define a cualquier elemento es cómo está conectado, ¿no? Siempre me gusta poner esta diapositiva del carbono. El carbono depende de cómo está conectado, pues puede ser grafito, un material blando y barato y ya un poco obsoleto, a ser diamante, un material pues duro
y de gran valor, o en este momento de grafeno, un material que es absolutamente flexible y de muchos usos y que nos inspira pues muchas conexiones y relaciones. Entonces, estos tres productos que están aquí y muchos otros que se podrían poner son están compuestos por los mismos elementos, pero están conectados de manera distinta y por tanto el tema no está en lo que nos importa siempre, que es ver los elementos individualmente, sino cómo están conectados. Y cómo están conectados se refleja muy bien en este gráfico, que es un gráfico magnífico, muy pedagógico, que hizo Paul Baran en 1963 para explicar, 64, para intentar hacer un gran cambio en las redes de seguridad y de información de Estados Unidos, los sistemas de seguridad e información de Estados Unidos, en el que estaba todo inicialmente centralizado en el Pentágono, y ese es el centro de la red centralizada, y había pues intentos de que se transformase en una red descentralizada, ¿no? Una red descentralizada en la que bueno, pues se dividía las oficinas del Pentágono por especialidades en distintos sitios para que si fuese atacado el Pentágono, pues no afectase a toda la información. Pero Paul Baran pues decía que eso no hacía más que multiplicar el riesgo, porque cualquier información parcial que fuese tocada o se eliminada podría generar una mayor inseguridad. Y propuso el concepto de red distribuida, que es esta que está a la derecha, la amarilla, que permite a cada punto tener conexiones con distintas nodos, ¿no? Y lo ponía como una red mucho más robusta. Esto fue lo que dio, luego desde el punto de vista tecnológico, pues pie a Internet o a la distribución o a las redes de distribución energética. Esto, que puede ser un concepto tecnológico, es un concepto también sociológico, cultural y tremendamente importante, porque crea distintas formas de comportamiento. La información siempre genera estructuras de poder, ¿no? Y vemos en la red centralizada todos los nodos de la red son los mismos puntos con distintas conexiones. Todos los nodos, para relacionarse, siempre requieren el visto bueno del punto central y por tanto todos dependen del centro. Al centro le prestan pleitesía, al centro le genera valor y todas las energías del sistema están enfocadas a rivalizar los puntos entre sí y en generar valor al centro, que es el que le da paso de un lado a otro. Una economía, una sociedad absolutamente jerárquica. La red descentralizada no hace más, como digo, que multiplicar el problema anterior. Sería el caso, por ejemplo, desde el sistema de organización de la época de Franco, que estaba todo dependiendo de Madrid, a cuando ha pasado a ser de las autonomías, que lo que han hecho es repetir los madriles en cada comunidad, ¿no? El que tenía el poder en cada uno de los puntos descentralizados tenía el poder comarcal, ocupaba todavía mucho más el espacio y competían además entre sí los distintos grupos para las gracias del centro, que era el que al final le ponía o le quitaba. En una red distribuida, cada elemento de la red lo que hace es intentar generar valor a la red para ser más importante. Cuanto más valor genera la red, más poder tiene o más importante se hace para la red o la red más dependiente de él. Y por tanto, las energías están a generar valor a la red. Y cualquier elemento que le pueda taponar el paso tiene alternativas siempre para ir de un lado a otro, ¿no? Esta es pues, una organización de España o de Portugal, ¿no? de un modelo y de otro, y esto nos ha impedido generar pues, estas zonas de colapso. Y donde queremos ir es a una red distribuida, una red que nos permite, que es mucho más democrática y permite mucho más que cada uno experimente, ofrezca lo mejor al resto de la red, ¿no? La realidad después es que hay puntos que están hiperconectados en una economía mundial y por tanto, además de estar conectado con tu entorno de la manera más distribuida, debes de tener una conexión lo más fluida posible con los grandes puntos de conexión mundial, ¿no? Esos puntos que nosotros proponemos que exista una red de ciudades que intenten dar servicio al territorio y que permitan conectarse entre sí generando unos sistemas emergentes, ¿no? Como hay mucho camino que recorrer, lo primero que tenemos que hacer en este momento es aprovechar la oportunidad de este movimiento, esta oportunidad de la gran vía de conexión ferroviaria entre Lisboa y Madrid,
con sus conexiones, no como un único elemento que discrimina al resto del territorio, sino como una gran oportunidad que nos permite vertebrar el territorio y eliminar pues, estos terrenos de frontera que ahora mismo tenemos. Tenemos, como digo, ahora mismo la alternativa de quedarnos con los brazos cruzados o centrar el tiro e intentar hacerlo realidad, porque bueno, las mentiras o los incumplimientos han sido tan frecuentes que no deberíamos de permitirnos el lujo de que sigamos mirando para otro lado. Esta es una imagen de los cantos alentellanos, en el que cada uno va vestido de una manera y dentro de la diversidad van juntos, van avanzando y se avanza de una manera mucho más sólida. Y por tanto, no hace falta que todos pensemos lo mismo, no hace falta que en este camino pues todos tengamos las mismas características, pero que hay que luchar conjuntamente para conseguir estas infraestructuras que tanto necesitamos, y por eso desde un grupo de empresas creamos Extremadura en Red, nos juntamos con gente de Portugal, de Alentejo en Red, pero hoy día estamos trabajando desde el corredor sudeste ibérico en todo entero con sudeste ibérico en Red, gracias principalmente a un conjunto de unas 40 empresas que han considerado que merece la pena esta lucha y este camino, y que estamos trabajando para no ser simplemente un grito puntual y un grito perdido en el tiempo, en el que se sabe que no nos hacen caso y no pasa nada, ¿no? Sino que vamos a estar durante los años que haga falta intentando pues, dar sentido a este corredor sudeste ibérico. Digo, el corredor sudeste ibérico no existe porque no hay infraestructuras que faciliten los flujos y no existe como espacio conectado, ¿no? En esto pues, hemos estado pues, en un proceso pues, de actos que llevamos haciendo, intentando pues, convencer, informar, transmitir esta ilusión y esta pasión en muchos sitios, y con una publicación. Ayer cerramos el último número, la semana que viene lo presentaremos, aunque ya lo hemos subido a la red de esta revista del Corredor Sudoeste Ibérico, ¿no? Que pretende no crear una única vía de conexión entre Lisboa y Madrid, sino una red de conexiones, ¿no? Que hagan posible que pues, lo que hace años pues, se empezó a planificar, pues en el 2003 se aprobó, y que han ido sucediendo, se han ido creando y se han ido construyendo pues, en el resto de Europa y en España. Pues aquí estamos en estos momentos pues todavía pues, entre Lisboa y Madrid como estábamos hace 10 años, no, peor, porque hace 10 años pues había otros trenes, ¿no? Aquí hay que vencer muchas resistencias. En el propio Portugal pues hay pues, grupos de interés, igual que los hay en España, intentando priorizar otras vías, y en eso estamos pues, intentando conseguir que se haga realidad. Como nos interesa a todos saber cómo están las cosas, en Portugal pues están construyéndose ya la conexión entre Lisboa y Madrid, aunque hemos oído en los últimos días pues, que esta vía no es importante. En Portugal la única realidad es que sí está construyendo ya el tramo que le faltaba entre Lisboa y Badajoz, o entre Lisboa y Calla, en el que ya prácticamente todo está desbloqueado, ¿no? El último tramo que tenía, este que está aquí en rojo, aquí abajo de Évora, que estaba pendiente de la declaración de impacto ambiental, ya se ha aprobado, ha salido a licitación, ya cerrado, se están ahora analizando las propuestas y se espera que antes de fin de año sea la adjudicación y que empiecen las obras en marzo, abril, ¿no? Por tanto, entre Lisboa y Évora está la conexión ya electrificada, hay que ir mejorando muchas cosas. Entre Évora y Badajoz, o Évora y Elba, está ya en construcción. Periodo de finalización previsto, 2023, pongamos 2024. Será el año en el que estará terminada esto. Vemos aquí hay otra vía, que después hablaré de ella, que es la actual, por la que pretendemos que en estos momentos, en el año 21, pues empiece a circular el tren, ¿no? En España, pues el corredor Atlántico-Mediterráneo, que está en obras, que nos permite conectar por los grandes puertos españoles, principalmente Valencia, Algeciras y Barcelona-Tarragona. Aquí vamos a hablar simplemente de puertos, pues hablamos de que Sine es el gran puerto, sin embargo, fijaros cómo Rotterdam, ¿no? Los grandes puertos europeos, la movilidad que tienen de 12.000, 10.000, 8.000, ¿no? Hamburgo, Rotterdam, y Amberes,
y aparece Valencia y Algeciras como los dos más importantes españoles, más importante Valencia que Algeciras, este es el 2017, pero es poca diferencia entre actual, y ya nos vamos a Sines, que es una tercera parte prácticamente del movimiento que tiene en estos momentos con el de Valencia o Algeciras. Pero tienen diferencias sustanciales que abren grandes oportunidades. Ahora está en ejecución un gran proyecto de ampliación de cine. Sobre aquí el de Valencia, que era el más importante del Mediterráneo, hay un comentario también importante que hay que hacer, cómo los chinos han cambiado este liderazgo. Los chinos en el año 2011-12 compran el puerto del Pireo, el puerto de Atenas. Era un puerto degradado en consonancia con la crisis de 2011 de Grecia, y en estos momentos lo han convertido en el puerto líder del Mediterráneo. O sea, ha desbancado a Valencia. También es verdad que la gran naviera china, COSCO, ha tomado posiciones en Valencia, ahora mismo pues está casi liderando este movimiento, y probablemente Valencia volverá a recuperar el liderazgo, pero a gusto o decisión de las decisiones de China, que es el gobierno chino. ¿No? Cuando hablamos de chino, de otros países, los alemanes o los americanos, no existen los americanos y los alemanes como concepto. Chinos sí existen los chinos porque hay una decisión central que toma las decisiones y dice, ahora invierto en este puerto o dejo de invertir en este puerto. ¿No? Esa es, como decía, estos son los puertos españoles, a nosotros nos afecta y somos lo que se denomina el hinterland del puerto de Lisboa, Setúbal y Sines, y aunque aquí no aparece Huelva pues también está empezando ahora queriendo apostar y queriendo decir algo. ¿No? Bueno, vemos aquí pues, la diferencia entre unos puertos y otros, aquí donde está, ¿no? En Rotterdam, en Amberes, aquí donde está la movida, ¿no? Aquí está donde está la movida del movimiento logístico europeo. ¿No? La conexión entre España y Portugal no solamente nos puede permitir en recuperar o en ser algo logísticamente, ¿no? Que en este momento no somos. También turísticamente el corredor sudeste ibérico es fundamental. ¿No? En estos momentos España es el segundo país más importante del mundo en turismo. Seguimos a Francia, y Portugal ocupa un puesto cada vez más relevante, cada año va ganando posiciones, ahora está en el puesto 15 del mundo. Ante los mercados europeos, España y Portugal son dos mercados rivales turísticos, porque compiten principalmente por sol y playa y porque es reconocido por los mercados emisores europeos, y por tanto, pues a lo mejor no tiene tanto sentido unirnos, pero de cara a los grandes mercados, como vemos abajo, emisores del mundo, que son China, Estados Unidos, o Australia, Canadá, Rusia, España y Portugal deben de ir unidos. Son la gran potencia, somos el número uno, el líder mundial, con mucha diferencia. Y naturalmente eso lo podemos hacer si estamos conectados. ¿No? Una gran oportunidad que se nos abría es el aeropuerto de Lisboa. ¿No? El aeropuerto de Lisboa, el que conoce Lisboa o ha oído Lisboa, pues da hasta miedo ver el aeropuerto de Lisboa, ver que los aviones pasan por encima nuestra, y que bueno, han ido tirando con ese aeropuerto, el aeropuerto en este momento denominado de Humberto Delgado, pero llevan muchos años diciendo que hay que crear un nuevo aeropuerto. Con la crisis pues lo abandonaron, el nuevo aeropuerto, pero se ha producido un fenómeno, como veis aquí, desde el 2011, el aeropuerto de Lisboa tenía 14.000 pasajeros, 14 millones de pasajeros, en el 2019 que ha superado los 30 millones de pasajeros. O sea, se ha multiplicado prácticamente en 8 o 9 años el aeropuerto, el aeropuerto de mayor crecimiento del mundo. Se han puesto muy nerviosos, hay que crear un nuevo aeropuerto, pero eso tardará años. Y por tanto, la conexión Lisboa-Madrid fluida por tren es urgente, absolutamente urgente, por una razón incluso de seguridad. Un incidente que ocurriese que paralizase el aeropuerto 3 días necesita trenes a punta pala. Y por tanto, es una gran oportunidad para nosotros para conectarnos, no solamente desde el punto de vista logístico, como nos ocurre ya cada vez con más frecuencia con trenes de mercancías, sino trenes de pasajeros. ¿No? Y porque es que España y Portugal son de los países de la OCDE con mayor porcentaje de su PIB
dependiente del turismo. Vemos aquí que en esta dependencia de España de la intensidad turística de Europa, Extremadura está en la región menos turística de España. O sea, entre las 4 menos turísticas de toda Europa. Por mucho que sigamos aquí vendiendo de que somos tan turísticos, que crecemos tanto y que, pues bueno, este corredor que no existe en la actualidad como un corredor turístico es una de las grandes novedades o de los grandes inventos que podemos proponer. Y otro de los grandes elementos desde el punto de vista logístico, que es el objeto de vuestro curso, que es la gran revolución en este momento, es la nueva ruta de la seda. En el año es una ruta que es un concepto más que una línea, ¿no? Pero está compuesta por líneas, que como sabéis, pues fue el gran eje de conexión de Eurasia, ¿no? Eurasia como continente único, que no está partido como el resto de los continentes, y que atravesaba de un lado a otro Europa y Asia, intentando sobre todo el mercado de la seda y de las especies. Ese siglo XV, cuando se conquista, los árabes conquistan Turquía y por tanto rompen este tráfico, fue lo que dio pie a las grandes navegaciones de Magallanes y de Colón incluso, ¿no? Bueno, pues esa ruta de la seda, pues el nuevo gobierno chino del año 2012 pues está dispuesto a activarla y a poner en marcha pues todo unas conexiones del mundo completo. Y bueno, eso fue una decisión del 2012 y en el 2013 se pone en funcionamiento el tren más largo del mundo, que va aquí de Madrid, ¿no? Y recorre toda Eurasia, por Kazajistán pasa, y llega a Jiangsu, ¿no? O sea, recorre toda Eurasia. Y hombre, son 13.000 kilómetros que llegan hasta aquí, hasta Madrid. Le faltan 600 kilómetros para llegar a un punto que en este momento se ha convertido en ser un punto emblemático, que es Sines. Y entonces, si Sines se convierte en la gran entrada de África, de América, incluso de Asia, en Europa, este tramo que tenemos aquí, pasamos de ser un callejón sin salida a ser la Gran Vía, ¿no? Y en esto merece la pena esforzarse como sociedad, ¿no? Porque cuando dicen, ¿y cómo afectará esto? Bueno, afectará de una manera, de una transformación, no de un cambio, no de una mejoría. Transformará este territorio, el territorio del sur. Nos pondrá decimos, el cinturón que cierra el mundo, ¿no? El broche del cinturón mundial. Bueno, pues, Antonio, sí. pregunta Sol por el chat. Hola Antonio, ¿ese tren sigue funcionando? Supongo que al que te referías antes. Sí. El tren ese sigue funcionando y ha tenido además, bueno, en estos momentos tenía un viaje a la semana, ahora tiene 2 y está llamado a tener más movimiento porque gana unos días. Ahora mismo pues ha intensificado también pues, la demanda de determinados productos con China y se ha intensificado. Pero llega a Madrid prácticamente sin fuerza. O sea, después de recorrer pues, los 13.000 kilómetros, va dejando vagones por el camino, va llegando aquí, bueno, tiene también la conexión con Londres y llega, pues, no recuerdo ahora mismo, pero me parece que con 40 contenedores. O sea, prácticamente todo lo va dejando por el camino. Claro, el que conecte con Sines es muy importante porque aquí puede volver a recoger contenedores y a repartirlos por Europa. Y una de las grandes limitaciones o oportunidades para poder estar en esta ruta es tener contenedores vacíos para poderlos llenar, porque si no hay un doble coste, traer el contenedor vacío y después llevarlo lleno. Entonces esto nos va a permitir poder tener una disponibilidad de contenedores para cargar y descargar y para llevarlo a toda la ruta, que es espectacular. Esto va a ser un cambio absolutamente radical en lo que es nuestra geolocalización en estos momentos, nuestro posicionamiento en el mundo. No, en ese mundo que decíamos que aquí está, pero que nos podemos colocar en un corredor. O sea, no es lo mismo llegar muchas veces, y en Extremadura sigue estando muy presente, la conexión con Madrid. No es lo mismo ir a Madrid, ir a un punto terminal, nosotros somos un punto término, tal y como se concibe, que estar en una gran zona de paso, una grandísima zona de paso. Que nos comenta Sol, precisamente, sí, a raíz de lo que comentas, que en el chat, que la experiencia que ella tiene es que no es competitivo en precio y tiempo de tránsito en comparación con el marítimo, pero que hace ya casi 2 años que no habla con ellos.
Sí, es cierto que, claro, todo depende, producto tiene su necesidad de tiempo y de precio, ¿no? Este tren ha ido disminuyendo, ahora me parece que son 16 días, lo que tarda, empezó con 24, y naturalmente, pues llegando con 40 contenedores, pues no es competitivo. Piensa que en España ahora mismo un tren tiene, las infraestructuras españolas de movilidad de tren son de 450 metros y la mayoría se mueven por diésel. Si nosotros se pasan a ser de 450 metros a 750 metros con un mismo maquinista, no necesitan 3 maquinistas porque vaya el doble de camiones, y además empiezan a ser de electrificados en un sitio, sobre todo en la zona nuestra, ¿no? Pero bueno, en gran parte del mundo va a ser que va a disminuir el coste de la energía de manera sustancial, esto va a ir mejorando. Muchos de los productos chinos pues no tenían esa necesidad de urgencia, pero pasar de 40 días a 16 días pues puede hacerse muy competitivo si obviamente los volúmenes son amplios. De momento, es verdad que su uso es casi, hablar del comercio con China, que ha estado con 40 contenedores, un tren moviéndose, llegaba con 40 contenedores, pues con el mercado chino, pues todos sabemos lo que supone el mercado chino, lo que ha supuesto en los últimos años y en la disminución de los costes de movimiento de barco, ¿no? O sea, cuando en el 2010 se hablaba entonces en el 2010 lo que había eran barcos de 3.000 contenedores o 4.000 contenedores y se hablaba de post-Panamá de 12 o 13.000 contenedores, pues era un hecho absolutamente revolucionario. Los que tenemos un poquito de más años, pues claro, hablar de 12.000 contenedores cuando lo que se movía eran 4.000 contenedores, claro, pero cuando Panamá se pudo abrir, ya los barcos empezaban a ser los buques de 20.000 contenedores, ¿no? Y porque es que en 2 años el canal de Suez se escarbó lo que hacía falta para que pasasen por ahí los 20.000 contenedores. Pero prácticamente 10 años antes se estaban moviendo con 2.000, 3.000, 4.000 contenedores. O sea, es que en 10 años ha habido una revolución inmensa. Y la revolución de la ruta de la seda, no digo de la ruta, de las rutas de la seda, ¿eh? Porque no hay una única ruta. Y este es un dilema ahora importante, en un momento en el que, como sabéis, bueno, pues la guerra de Estados Unidos con China pues se manifiesta en muchos sitios, y se ha manifestado en Sines también, ¿no? En Sines es un puerto, el actual puerto de Sines, principalmente era un puerto de graneles. De sus 5 terminales, solo una se dedicaba prácticamente a contenedores, que era una empresa de Singapur. En este momento se está duplicando lo que hay. El terminal de PSA del operador de Singapur lo está duplicando, pero estaba en licitación, o está en licitación en estos momentos, un grandísimo nuevo puerto que estaba prácticamente sacado para los chinos, ¿no? Para que los chinos lo usasen como su gran entrada en Europa. Pero los americanos con Trump pues iban a la suya, no le prestaron atención hasta que los israelitas se dieron cuenta de cómo iban a permitir Occidente que ahí entrase ese puerto en manos de los chinos, después de que están dominando prácticamente el Mediterráneo. Entonces consiguieron que viniesen unos congresistas americanos, los americanos se han empezado a preocupar y ahora, pues bueno, termina en febrero o marzo, me parece, la licitación, que yo creo que la han aplazado para que fuese después de la época Trump, para intentar que haya un control occidental. En Europa hay también bastante movimiento, o varios movimientos había antes de la COVID, ahora están adquiriendo más peso, que proponen que en la ruta de la seda sea en lo más posible controlada por los europeos, ¿no? Un gran plan europeo, además, pues, que lo tienen el instituto que lo está desarrollando, promoviendo, austriaco, pues ha propuesto pues un gran programa de conexión de Eurasia promovida desde Europa, ¿no? Y no controlada por los chinos. Bueno, nosotros aquí proponemos en esta zona, pues obviamente unas conexiones para tener mejores conexiones se han ampliado en los últimos años la red europea y nos han dejado aislados y estamos intentando o promoviendo que se incorporen otros tramos, ¿no? Y la verdad que
tenemos, vamos muy tarde, digamos, no es que, como digo aquí, no es que tengamos poco tiempo, es que hemos perdido mucho y tenemos que darnos mucha prisa en conectarnos y hay que intentar hacer camino al andar. Y por eso nosotros estamos trabajando unas líneas de agilizar las conexiones en 15 líneas de trabajo, que no solamente son de transporte, ¿no? Una primera es que, bueno, naturalmente dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y del Green Deal europeo, ¿no? de que sea sostenible. En estos momentos estamos intentando conseguir el mayor apoyo a lo que le llamamos Objetivo 21, Objetivo 25 y Objetivo 28. Objetivo 21 es que este año 2021, este año que entra dentro de poco, pues empieza a haber un tren de pasajeros entre Lisboa y Madrid, todavía en la parte portuguesa, en las antiguas líneas de entroncamiento, y en la parte española lo antes posible por las líneas nuevas que están construyendo. Pero en todo caso, que el talgo que ahora mismo hace Badajoz, Madrid-Badajoz, continúe hasta Lisboa. Esto nos permitirá, por lo menos, visualizar de que hay una línea y generar una demanda que en estos momentos es inexistente, en un momento en el que el transporte de pasajeros se liberalizaba a final de este año y se va, y ya pues, a partir del año que viene empezará a haber líneas liberalizadas y privadas en España, y algunas pues ya están preparadas. Y esto ha requerido que la parte portuguesa se ampliasen algunas estaciones, y nosotros proponíamos 5 muy útiles y 2 como mínimo. Una ya se ha hecho y otra por ahí esperemos que se hagan los próximos meses para que puedan cruzar los trenes de mercancía y los trenes de pasajeros. En segundo lugar, proponemos que se acelere la descarbonización, la movilidad de descarbonización. El próximo año es el año del ferrocarril en Europa y hay que darle un impulso. Naturalmente, en primer lugar, sería posible por la línea de Puerto Llano. O sea, si habría que desde Abrante, que está aquí, hasta Elba, está sin electrificar y se debería electrificar, y impulsar la línea desde Mérida a Puerto Llano, porque, para que pueda estar en el 23. Y en el 25 ya pueda estar concluida una conexión con Madrid, un Lisboa-Sin en Madrid descarbonizada. Naturalmente, la electrificación es el último punto y esto requiere que haya unas mejoras en vías anteriormente. La electrificación de las vías en estos momentos se puede ver acompañada de lo que son el movimiento de los trenes de hidrógeno, ¿no? Los trenes de hidrógeno Alstom ya los tiene desarrollados. En estos momentos, pues, CAFI y Renfe está en ello en España, y es una gran oportunidad porque el año que viene, el 21, ya anuncia Europa que va a sacar como un sello de calidad que se pondrán a los productos que se hayan movido todo electrificado, y después, dentro sobre todo del sector agroalimentario, se va a penalizar cada vez más la huella de carbono, ¿no? Esto es importantísimo. Y el tercer punto que hablamos del objetivo 28 es que haya un AVE Lisboa-Madrid en el año 28. Sabemos que esto tiene muchas dificultades. En España pues siempre se dice que sí, que no hay problema. En Portugal hay cierto recelo, pero que, bueno, Europa probablemente va a impulsarlo y va a necesitarlo. Aquí depende en parte también sobre el nuevo aeropuerto de Lisboa, ¿no? Como he comentado antes, hace falta un nuevo aeropuerto de Lisboa. Prácticamente, bueno, el gobierno tiene tomada la decisión de que fuese en Montijo. Montijo, como cuando entramos en Lisboa por el Vasco de Gama, a la izquierda está Montijo y a la derecha está Alcochete. Pues bueno, hay este de Montijo, que es la gran apuesta del gobierno, pues parece que tiene problemas medioambientales que no son fáciles de subsanar. Y Alcochete, que es la gran alternativa que siempre ha sido y que se decidió hace 10 años, le vence la declaración de impacto ambiental el 9 de diciembre y por tanto pues, tiene 2 semanas para tomar la decisión si lo hacen ahí. Entonces, eso sí nos va a facilitar, si está en el sur del Tajo el nuevo aeropuerto, que la conexión terminase ahí de alta velocidad. Pero bueno, este es un tema que habré oído, polémico, con declaraciones muy contrarias a la conexión Lisboa-Madrid, pero la única realidad es esta, y lo que tenemos que intentar que los españoles terminen cuanto antes la conexión hasta Badajoz y que los portugueses terminen lo que están ahora haciendo, porque la propia demanda estoy seguro que va a requerir. Bueno, tenemos una serie de propuestas sobre todo un conjunto de líneas de ferrocarril, sobre las conexiones que se incorporen a la red europea de transporte
las que nos afectan al sur, y que bueno, esto ha hecho un estudio Consejo Económico Social y hay ya iniciativas políticas para impulsarlo. El corredor de la movilidad también descarbonizada, tanto por carretera como por ferrocarril, es importante cuanto antes esté con Valencia y Alicante, como he comentado antes, solo otros dos, Valencia gran puerto, y hace falta que haya las hidrogeneras, gasineras y electrineras, gasineras e hidrogeneras, que permitan, sobre todo para los camiones, que pueda haber un abastecimiento de fuentes descarbonizadas, ¿no? Y con el tren, pues también, evidentemente, que haya la conexión Lisboa-Sine por Extremadura con Valencia y Alicante. En carreteras, pues también apostamos por una mejora de carreteras, pero especialmente hay dos sobre las que ponemos especial énfasis. La conexión atlántico-mediterránea, hablamos de Lisboa-Valencia, porque aquí parece que hablamos de la de Cabeza del Buey, Castuera, y no es una gran autovía que hace falta para conectar el Atlántico con el Mediterráneo, y bueno, esperemos que los fondos ahora europeos pues, puedan contemplarse, al igual que la conexión del norte de Castelo Branco a Moraleja por Monfortinho. Esta parece que es una decisión ya tomada y que está ya planteada, sobre todo por los portugueses, a los fondos post-COVID. Conexiones digitales que van unidas en una parte importante a las conexiones ferroviarias. Toda la conexión ferroviaria lleva una línea de fibra óptica, pero también va a necesitar una línea de 5G, algo fundamental para Extremadura en su conjunto y para la logística. Un planteamiento que hacemos de movilidad eléctrica, movilidad aérea, electrificada o descarbonizada. Redes eléctricas fundamentales en Extremadura, la región excedentaria, como sabemos, y productora a los menores costes de energía, pues se encuentra gran parte del territorio extremeño con una máxima calidad de abastecimiento energético que impide el desarrollo industrial. Proponemos que se contemple una serie de hidroductos para la conexión de hidrógeno. En estos momentos está previsto sobre todo usar los gasoductos para el transporte del hidrógeno, pero técnicamente pues tiene sus problemas. Y siempre nosotros aquí hablamos de este TCP, que entendemos que es fundamental, que es la travesía central de los Pirineos. Hay que abrir los Pirineos por el medio para que, si España y Portugal quiere ser una fortaleza logística, necesita abrir los Pirineos por el medio, porque si no estamos al chantaje, naturalmente, de Irún y de las conexiones por Irún y la Junquera y por Bou. Unos corredores eco al cuadrado, económico y ecológico, un gran plan de forestación en los ríos que permita la diversidad, permita la mayor compatibilidad medioambiental, pero también como una fuente económica importante, y todo también referente a las redes hídricas, ¿no? Estos son los planteamientos, las 15 líneas de trabajo con las que estamos intentando colocar en agenda, con mayor o menor acierto en algunas de ellas, e involucrar al mayor número posible de la sociedad para que nos acompañe en esta transformación del territorio, para que nos permita poder trabajar en red. Como decimos, el corredor sudeste ibérico no existe porque no hay unas infraestructuras que lo vertebren, pero tampoco hay un concepto. Y en esto, en la publicación, que os invito a que lo veáis en la web o si lo hacéis de alguna de las revistas, pues intentamos trasladar cómo entre Lisboa y Madrid hay muchos elementos de carácter mundial que debidamente conectados adquieren una dimensión espectacular, una dimensión mundial, gastronómico, patrimonial, de espacios naturales, de industria incluso, ¿no? Tema energético, digital. Esto empezamos con 23 corredores que propusimos y se quedó sorprendida la gente. En estos momentos vamos por 67, no, 57, perdón. O sea que, y en el próximo número llegaremos a los 70, sobre los que estamos trabajando. Es curioso por lo menos verlo, porque sorprende pues, una gran poderío, una gran recursos que hay industriales y que pasan desapercibidos en muchos casos por el propio sector, ¿no? Y ahí pues tenemos un reto a 10 años que queremos estar trabajando y poder tener la capacidad, tanto económica, sostenible económica, como de salud y de fuerza para ello, para no resistirnos
resignarnos al ave que vamos a hacer, ¿no? Me gusta esta frase de Bill Gates: la mayoría de las personas sobrevaloran lo que se puede hacer en un año e infravaloran lo que se puede hacer en 10. Esto no es cuestión de un esfuerzo puntual en el que uno se desmoralice porque no ha conseguido un año. 10 años de trabajo, con avances poco a poco, podemos conseguir que las cosas cambien de una manera espectacular y podamos conseguir que este sur, ¿no? Sea reconocido como una banana, como un corredor verde, porque así lo es, y pasemos a formar parte de esas zonas de desarrollo de Europa, que la banana azul es clásica, ya es muy reconocida. En los últimos años pues se ha impuesto también la banana mediterránea, la banana dorada. Últimamente se habla de la banana roja de los antiguos países de la Europa del Este y de unas ciudades, y que nosotros pues intentamos que ahí aparezca algo nuevo, ¿no? Y me gusta contarlo con una parábola, con un cuento de la pulga, ¿no? La pulga es el animal que probablemente tenga más capacidad de salto en proporción a su tamaño, ¿no? Puede llegar a saltar 2 y 3 metros de altura. Si a una pulga le ponemos un vaso encima, la pulga empieza a chocar con el vaso, empezamos a oír tic, 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 que se está pegando con la cabeza con el vaso, pero al cabo del rato pues le quitamos el vaso y sigue saltando, ¿no? Sigue saltando hasta el límite de donde se daba el golpe. Y parece como que haya perdido sus capacidades, se resigna y no tenemos ninguna capacidad. Pero de pronto, si hay algo que de nuevo le cambia ese paradigma, le impulsa, se da cuenta, se despierta o se empodera, que se dice ahora, ¿no? Se empodera y ve que tiene más capacidades, pues vuelve a recuperar el salto. Esta tierra fue una tierra durante miles de años, un vergel, una tierra de conexiones, pero nos hemos absolutamente atrofiado, nos hemos conformado, nos hemos resignado, y parece que la única salida que tiene es salir huyendo como el único progreso social, ¿no? Yo creo que esta conexión nos puede provocar ese salto para que la pulga vuelva a recuperar sus capacidades naturales, y nos coloquemos aquí como una nueva banana, la banana verde, porque tenemos uno de los grandes recursos que en estos momentos más está demandando, que es la calidad medioambiental, y que nos permite poder conectar con Europa. Por eso hemos estado haciendo, como digo, pues, actos que estamos informando. La sensación por parte de todo el mundo es que nos ha enterado, porque evidentemente no es fácil comunicar, no es fácil llegar a la gente, pero no paramos. Ni en la época esta de la pandemia, pues hemos estado trabajando, no haciendo actos en este momento presenciales masivos, ¿no? Algunos sí pequeños, pero sí a través de internet hemos ido trabajando en los distintos foros, ¿no? Y me gusta también este pasaje de Alicia a través del espejo, ¿no? En el que la reina Roja y Alicia corren, y dice: parece mentira, por más que corremos, siempre estamos en el mismo sitio. Dice: sí, porque había en el país, yo era de un país en el que si querías seguir avanzando tenías que correr el doble. Corríamos todos mucho, pero había que correr el doble, ¿no? Pues en estos momentos parece que sí, todos tenemos que ir muy rápido, pero si queremos realmente avanzar y recuperar nuestro sitio, tenemos que correr el doble. Y bueno, este es un proyecto entre los españoles y los portugueses, en el que entendemos que entre todos tenemos que también hacer, yo también quiero el corredor sudoeste, intentar contagiar, y a todos, si os puede interesar este proyecto y la gente dice: ¿yo qué puedo hacer? Pues lo primero es imprimir un cartel y ponerlo a la puerta de tu oficina. Si no, a partir de ahí, pues no me vengas diciendo qué puedes hacer, ¿no? O sea, lo primero es perder el miedo a comprometerse con un proyecto. Cuando uno va por Valencia, por todo el corredor mediterráneo, pues la gente lo está reclamando por todas partes. Aquí consigues que alguien una tienda te ponga el cartel y me dice: ¿y cuántos días lo tengo? Digo: hombre, pues hasta que venga el AVE, si te parece, tenlo 8 o 9 años. Si lo podemos tener 6, mejor, pero manténlo. Pero no, pasas al día siguiente y lo ha quitado porque tenía que limpiar. Por tanto, no tenemos, porque obviamente no hay no digo un compromiso, sino una sensibilidad de la importancia que tiene esto. Y cuando en cualquier sitio defiende la alta velocidad, que no es el AVE, es una línea que permita que vaya también una alta velocidad, pero vaya muchas otras cosas, pues lo más normal es que te digan: con que el tren no se pare, ya va bien, ¿no? Obviamente, pues así no vamos a ninguna parte.
¿no? Pues muchas gracias, obrigado, y en esta dirección tenéis toda la información y en estos dos email pues me podéis localizar y me brindo ahora, bueno, me brindo, estoy aquí para que dialoguemos, hablemos o podamos charlar sobre lo que vosotros queráis de este tema o de lo que buenamente os parezca. Muchas gracias y dejo de compartir. Aquí está. Como verás en el chat, ya te están agradeciendo la ponencia Sol, Jaime, Pablo, Macarena. Bueno, un poco todos. Yo abrimos un poco el turno de preguntas, dudas, ampliación de información o incluso comentarios de cosas que vosotros creáis que se ha podido quedar bueno, dentro del debate que se pueda generar aquí. Yo voy a lanzar una, mientras que alguno se lo piensa y escribe y manda alguna historia, y es la importancia que puede tener en todo lo que has planteado el desarrollo o no desarrollo, o la aceleración en el desarrollo o no, o la implantación de empresas o no, del tema de la plataforma logística de Badajoz como nexo de unión dentro de ese corredor. Bueno, la plataforma logística, cuando algunos empezamos a promoverla en el año 2002, 2003, en España había 3 o 4. Y por tanto era un hecho exclusivo, una gran zona donde se podían hacer cosas que no se podían hacer en otras partes, ¿no? Hoy día yo creo que eso ya no tiene la importancia que tenía entonces y que se puede hacer logística desde cualquier sitio bien situado con una serie de servicios y sobre todo si tiene una buena conexión digital, porque la logística tiene un componente de digitalización importantísimo, ¿no? Entonces, en un sitio como Badajoz es que no tenía ni suelo industrial, o sea, partiendo, se puede instalar aquí en la plataforma logística de Badajoz ahora y antes no, es que antes no había ni suelo industrial y por tanto había empresas que habían salido huyendo de aquí porque se habían ido a otro sitio porque aquí no se les podía atender, siendo el término municipal, como sabéis, el tercero más grande de España, después de Cáceres y de Murcia, no me acuerdo ahora cuál es, ¿no? Entonces, evidentemente, cuanto más servicios hay, más facilidad hay de que pueda instalarse, cuanto más, y sobre todo las conexiones. Entonces, he dicho que antes había 3 o 4 a principios de siglo, hoy pues habrá 100 y pico de plataformas logísticas en España y por tanto, pues los elementos diferenciales ya no es tanto. ¿Tenemos una buena ubicación? Sí, evidentemente. Si estamos conectados con Portugal, con el puerto de Sines, pues mejor. Pero también Sines tiene mejor ubicación que Badajoz o la que en estos momentos tienen abandonado a los portugueses en Poicerao, pero que la pueden poner en marcha si funciona, ¿no? Si hay actividad. Entonces, yo desmitificaría la existencia de una plataforma logística concreta. Sí que sería un elemento diferencial muy importante la existencia de una zona franca. Si se consiguiese que se declarase zona franca, dentro de España pues hay muy poquitas, ¿no? Dentro del interior, casi todas están en los puertos, pues eso le podría dar un elemento diferencial que podría facilitar. Desde luego, hoy por hoy la única realidad es que hay un polígono donde se ha instalado una empresa que hay que quitarse el sombrero con Monlid por haberse instalado, y se están arreglando ahora los accesos, que es que eso es lo mínimo, ¿no? O sea, es que y hay un compromiso, parece que más que compromiso, hombre, hay un proceso para que haya allí una terminal ferroviaria, pero eso debe haberlo en muchos otros sitios. O sea, es que aquí consideremos eso como algo excepcional o con la gran plataforma, hombre, si se materializase el tema de Amazon, que es algo que desconozco en qué nivel de maduración tendrá, hay algunas voces que dicen que es muy verde, ¿no? Está muy verde, que solamente es un sondeo, otros dicen que está ya cerrado, yo lo desconozco, ¿no? Hace meses que oigo hablar de él, o las otras dos que han aparecido pintadas en el mapa, la fábrica de Talgo y la otra las baterías de litio, que ese sí parece que tiene mucha más consistencia en la medida en la que el grupo empresarial
que ha hecho esa apuesta, pues está tomando posiciones inmobiliarias también en Badajoz, habiendo desembolsado decenas de millones de euros. O sea que no está hablando simplemente de poner una petición en ventanilla, está ha hecho una apuesta importante. Entonces, ¿qué repercusión va a tener? Bueno, yo creo que va a tener mucha por conectarse. Badajoz y el resto de Extremadura. O sea, es que la gran diferencia va a ser que estemos conectados de forma fluida con Lisboa-Madrid y después con el corredor mediterráneo, con Lisboa-Madrid y Sines y corredor mediterráneo. Eso nos cambia radicalmente nuestras perspectivas de ubicación industrial. En estos momentos hay que ser un verdadero héroe para instalarse aquí. O sea, la mayoría de las empresas importantes que tenemos aquí son iniciativas de gente de aquí, no de un inversor que venga de fuera. El inversor que ha venido de fuera lo ha abierto y lo ha cerrado. Pero al final, pues si una persona montó una siderurgia en Jerez de los Caballeros es porque él era de Jerez de los Caballeros y ese era el principal elemento de toma de decisión de Jerez de los Caballeros. No porque tuviese una ventaja competitiva de Jerez de los Caballeros. Y lo mismo si se montó una fábrica de joyas o de bisutería o el tema de Christian Light, o si en Guareña se montó una fábrica de productos químicos o de productos de limpieza, porque de allí, pues Juan Carmona era de allí y allí lo montó. Y si aquí se ha montado con esa, porque aquí han estado los Vázquez, ¿no? O sea, que veis que la mayoría de las decisiones no han sido como consecuencia de un entorno favorable que haya permitido, sino de unos héroes que han vencido la resistencia de un entorno absolutamente hostil. Y la principal hostilidad ha sido las comunicaciones. Entonces, claro, ya si encima no tienes suelo industrial, ¿no? Y si encima no tienes conexiones digitales, y si encima te llega la electricidad mal, ¿no? Porque te llega con cortes, con microcortes que te dan unos problemas, ya el heroísmo es total, ¿no? O sea, llámese Vegenar, llámese muchas empresas que se han creado que son para quitarse el sombrero, absolutamente, ponerle la alfombra y hacerle la ola, son consecuencias de un heroísmo empresarial de Extremadura sin paliativo. Eso en otro sitio, o sea, ¿qué nos ha pasado con la crisis? Y todos conocemos a gente que ha pasado esta experiencia, que se ha ido fuera y de pronto ha dicho, ostras, qué pena no haberme ido antes, porque es que aquí todo es más fácil. Aquí te dan un permiso, te tratan bien, no eres un delincuente por ser un empresario. En fin, por los problemas que sabemos que tenemos en nuestra tierra por la falta de cultura, por un lado empresarial, y falta de cultura empresarial en la administración, en la que parece que eres ahí un incordio. Y por tanto, si te pueden retrasar un mes más un expediente, te lo retrasa. Porque claro, ya para qué más da, un mes más, ¿no? Si en vez de 5 años son 6, ¿no? Pues, claro, eso, son una cantidad de trámites y de impedimentos, como si fuese a engañar por el hecho de ser empresario. Bueno, no es el tema obviamente de esto, pero sí digo que la plataforma logística de Badajoz, que ha costado tantísimos años, parece que empieza a verse y parece que empieza a ser un planteamiento al que pueden optar empresas. Claro, hace 5 o 6 años, pues cuando iban a vender la plataforma logística a una empresa, pues decía la empresa, pero ¿cuándo va a estar? Ah, no sé. Ahora ya parece que va a estar. Ahora ya parece que el tren va a estar. Hombre, esperemos que la conexión con Valencia se haga también realidad y esperemos que se consiga o consigamos entre todos, especialmente aquellos que lo están moviendo desde el punto de vista político, que se recupere la conexión Plasencia-Salamanca, que es muy importante. La Vía de la Plata sorprendió a los propios planificadores, ¿no? La Vía de la Plata, la A66, ¿no? La autopista estaba pensada para un movimiento del norte-sur y empezó a ser un movimiento de Francia hacia Algeciras, de mucha gente. Y muchos de los que tenían su A4, ¿no? La carretera de Madrid-Sevilla, la autopista, pues empezaron a bajar a Sevilla por Extremadura. Entonces, yo espero que no tengamos una mejora de entorno, sino una transformación absoluta. En un momento en el que también tenemos una gran oportunidad con las energías, ¿no? Las energías, pues de pronto nos encontramos de que estamos en un campo petrolífero, ¿no? Con la energía fotovoltaica, pero con el riesgo de que podamos ser
una mera explotación colonialista en la que antes, cuando uno producía carbón, ¿no? Pues por lo menos necesitaba un camionero que la transportase y otros camioneros que la cargasen. Hoy la energía que no necesita, una vez que se produce, alguien de mantenimiento, por si hay que apretar una tuerca, unas cámaras de videovigilancia y el transporte va por una infraestructura. O sea que es todavía más peligrosa el colonialismo que se puede generar con las energías renovables que incluso con las energías anteriores. Al menos uno va al Maraz y en Almaraz pues hay 800 o 900 personas que viven de una producción eléctrica. Esa producción eléctrica, esa generación de puestos de trabajo no la va a generar. ¿Cuál es la demanda importante que debemos tener? Que el coste de la energía sea menor. Y además cuanto antes, porque el hidrógeno, que bueno, tiene todavía muchas debilidades en cuanto a su explotación, pero será la salvación o será la única oportunidad que tengamos de desarrollar al máximo nuestra capacidad energética con fotovoltaica. Es un gran aliado, pero también un gran enemigo, porque el hidrógeno, al fin y al cabo, es transformar agua en un elemento almacenador de energía que cuando la energía, cuando producir energía sea tan barato que no importe los procesos de transformación y lo podamos almacenar de manera casi infinita, la energía no valdrá nada, la podremos transformar y la podremos mover sin problema, ¿no? Sin coste. Entonces, lo que en estos momentos puede ser una gran ventaja, si esto llega a su tecnología límite de disminuir tanto el coste de transformación y conversión en hidrógeno y de almacenamiento, nos convertimos en que somos millonarios en la nada, porque no valdrá nada la energía. O sea que cuidado, que o nos damos prisa en aprovechar la oportunidad que tenemos de generar energía a costes baratos, o en unos años la tecnología puede hacer que lo que vale hoy algo no valga nada. Precisamente una de las cosas que tú comentamos y una de las cuestiones por las que yo quería traerte a esta sala es que hemos venido viendo en estos últimos 5 días que los procesos logísticos, con la introducción de la tecnología, la digitalización, ha hecho cambiar no solo la logística de las empresas, sino a través del 4.0 ha hecho cambiar incluso toda la conexión de todos los aspectos o la cadena de valor de todas las industrias y todas las empresas, intentando minimizar, por ejemplo, los costes de almacenamiento y de inventario, intentando conectarse con mercados de salida de consumidores y con mercados de aprovisionamiento para que todo estuviese conectado en tiempo real y se pudiese adaptar la producción a las demandas del mercado o a los precios de las materias primas. Pero claro, si a nosotros nos fallan las comunicaciones intermedias, por mucha digitalización, mucha tecnología que tengamos integrada en nuestras empresas y que podamos tener nuestras producciones adaptadas, hacerlas de manera flexible, si después nos podemos mandar las mercancías en los tiempos justos, esto no sirve para nada. Entonces, por eso la importancia de las infraestructuras, por eso la importancia de los corredores, por eso la importancia de las salidas de mercancías y de la logística. Y que todo va a ser automatizado y digitalizado, ¿no? O sea, cuando un barco de estos de 20.000 contenedores está llegando a Algeciras, lo que está enviando es un archivo en el que le está indicando al puerto cómo tiene que mover la mercancía, toda prácticamente automatizada con grúas, y cambia los contenedores de barco a barco, pues apenas sin mano de obra. Una caída de la red pues genera un caos absoluto. Y después está el otro tema, que es el coche autónomo o el camión autónomo. Entonces puede la cadena de valor la puede automatizar absolutamente, y por tanto aquí lo que vamos a necesitar en vez de camioneros serán cuadros de mando de vehículos de transporte absolutamente automatizados, ¿no? Entonces, el otro día, el lunes, estuvo con nosotros un compañero de Singular que está trabajando, desarrollando soluciones de tracking, GPS y tal, de conexiones para camiones, y se planteó también el debate ese, de decir, bueno, este es el inicio de que después ya, cuando tengamos no solo la capacidad del coche, de la conducción autónoma, sino que la legislación y la normativa esté adaptada para que se puedan transportar de forma autónoma, las soluciones digitales nos permitirá que ese transporte por carretera sea, bueno, no solo el de carretera, sino todo de forma automatizada, como tú comentas. Claro, es que un tren
si es viable y veremos el camión autónomo, el tren autónomo, es que ya existe, o sea, es que no tiene ninguna necesidad el tren de tener un maquinista, o sea, se hace obviamente por una mayor garantía de seguridad, pero no porque haga falta. Y al menos si antes había 3, ahora con 1 basta, ¿no? Y el que entre ya no hace falta que haya un revisor que le mire el ticket, es que le va a permitir abrir o cerrar la puerta. Y en el transporte pasa lo mismo, o sea, estará el camión perfectamente organizado para que llegue a una plataforma, en la plataforma le cambie los contenedores, optimice y dirija pues, las rutas en función de sistemas interconectados, ¿no? Entonces, claro, esto es un mundo que no estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando de cosas que existen ya en algunos países o en las plataformas. Bueno, lo que ha pasado, comentaba antes con el Pireo, ¿no? Un puerto que estaba absolutamente degradado en todos los aspectos, humanos, tecnológicos, de imagen o de clientela, como era el puerto de Pireo, pues de pronto lo cogen los chinos aplican ahí las máximas tecnologías, también las normas laborales habituales de estos casos, ¿no? Y lo ha convertido en el puerto más competitivo del Mediterráneo. Y de pronto le quita el liderazgo a Valencia, ¿no? Claro, eso es algo que es muy importante desde el punto de vista de los puertos, que el puerto que no tenga un hinterland competitivo va a tener una ventajas competitivas muy poco sostenibles o muy poco en el tiempo. La gran guerra que se produce ahora mismo en el suroeste de la península ibérica, es entre el puerto de Tánger, el puerto de Algeciras y lo que será, y Sines, que, como digo, todavía tiene muchísimo recorrido Sines por delante. Pero al puerto de Sines le falta un hinterland, le falta un respaldo detrás que le dé todo el sentido y toda su necesidad, que es lo que tiene Rotterdam o tiene Amberes o tiene los países, los grandes puertos europeos, que detrás tiene una demanda absoluta de necesidad de transporte que no puede cambiarse ese por Tánger, ¿no? Tánger no lo tiene detrás. Entonces, la mayor estrategia del puerto de Sines es crear detrás Puerto de Sines o el de Algeciras, que tampoco lo tiene, ¿no? Crear detrás una infraestructura industrial en un momento en que además, pues parece, aunque las cosas se olvidan pronto, pero que tras el proceso que hemos estado pasando ahora de pandemia, pues se han materializado 2 cosas, ¿no? Una, la importancia de la logística, ¿no? Ha adquirido una dimensión espectacular, y después la necesidad de tener una industria autóctona que nos impida o que nos alivie depender de otros países para productos de primera necesidad, especialmente los referentes a los temas sanitarios o alimentación, ¿no? Y ahí pues tenemos, en la alimentación, pues tenemos nuestra región, nuestra zona, pues unas grandes ventajas. Bueno, yo creo que hay mucho recorrido en el sector agroalimentario. Estamos hablando especialmente en el Guadiana, pues que tiene agua, ha tenido agua suficiente enfocada al regadío, pero es que Alqueva es otra zona también importantísima, ¿no? Entonces, en el chip debemos de empezar cada vez más a quitar la frontera y intentar pensar en unas masas críticas superiores, ¿no? Porque la frontera, sin duda, nos hace cada vez más chiquininos, ¿no? Y como hay tantas fronteritas y todos pensamos que el pueblo de al lado pues nos está quitando el comer, y claro, eso es una cosa más triste que las disputas locales entre pobres, ¿no? Porque bueno, si tienes una disputa local con un rico, pues algo le puedas sacar, pero al pobre lo único que termina es sacándote los ojos unos a otros, ¿no?
Bueno, pues yo, si no hay ninguna pregunta más, sabéis que podéis activar el micro que quiera y la cámara, o si no, plantearla por el chat. Y si no, agradecer enormemente. Ahora, al final de la sesión, tenemos ahora que reservar 15 minutillos porque tenemos el examen del curso, Antonio, Bueno. ¿sabes? Que lo vamos a hacer. Hacemos el examen directamente en la propia sala, que ahí tiene unas herramientas para hacer evaluaciones directas. Entonces, en los últimos 15 minutos los reservamos porque hoy es el último día. Yo sí quería Hay una preguntar pregunta. algo, Carlos. Sí, tiene Jorge por un lado y Francisco hay otra pregunta en el chat. Jorge, adelante. Yo quería saber dos noticias de hace poco que hay. Lo que comentaron las autoridades portuguesas de que ya privilegiaban la conexión con Oporto y Vigo hace 2 semanas. Y hoy he visto una noticia, algo así como que el Banco Europeo de Inversiones ha puesto 800 millones para la línea del AVE, que no sé si es un préstamo o no sé si es verdad o... Nada, quería conocer su opinión. Sí. Bueno, sobre la parte portuguesa. Bueno, esto es una vieja disputa de Portugal, que también es de España, las guerras territoriales y los lobbies, en que Portugal pues, siempre hay una disputa entre el norte y el sur, entre la zona más próxima a Porto y la zona más próxima a Lisboa. Pero bueno, tampoco estoy hablando del sur, el sur está ignorado completamente en Portugal. Entonces, en esa disputa histórica, pues hubo durante cierto tiempo un consenso de que se activarían las 4 conexiones de Portugal. La de Galicia, Vigo-Porto, la de Aveiro-Salamanca, o Porto-Salamanca, la del sur por Extremadura y después Faro-Vigo. Bueno, eso al final más o menos está en todos los planes portugueses. Pero la que realmente Europa tiene definida como la conexión Lisboa-Madrid y la conexión de alta velocidad mixta es la que pasa por Extremadura. Esta conexión España pues la tiene ya prácticamente, bueno, está avanzando y sabemos que nos quedan unos añitos, pero la parte portuguesa pues se ha desbloqueado ya completamente. Y entonces las fuerzas del norte pues de pronto se han puesto muy nerviosas, ¿no? El primer ministro portugués siempre ha dicho no toca hablar de AVE hasta que no se acabe la conexión que hay ahora, no se hablará de AVE y en algún momento nos conectaremos con España, con la red ibérica de AVE. Pero en el momento que se ha adjudicado, bueno, no se ha adjudicado, está a punto de adjudicarse el último tramo que quedaba para conectar una conexión no de alta velocidad entre Lisboa y Madrid todavía, pero sí de una velocidad alta. O sea, lo que se está construyendo entre Évora y Elva son 250 km/h y lo que se está construyendo es escalable a alta velocidad. El sistema de seguridad y control que irá entre Lisboa, entre Évora y Mérida y Elvas, el sistema se llama RTMS3, que es superior al español. O sea, ha salido ahora a licitación en España este sistema para cambiar el que hay entre Madrid y Sevilla del 92. O sea que todo está preparado para que emigre a una alta velocidad. Y entonces, pues en el norte, pues han empezado a poner nerviosos, o sea, las fuerzas del norte, y dentro del gobierno pues hay gente más partidaria del norte y otros pues que son más favorables al sur. El presidente del gobierno pues ha dicho que no quiere este tema hablarlo, pero ha habido ministros que han hablado. Han hablado pues la ministra de Cohesión y ha dicho de que la conexión entre España y Portugal no tiene que ser Lisboa-Madrid, que tiene que ser por el norte, pero hay que conocer que la ministra de Cohesión primero trabaja en Coimbra, ¿no? Que está entre Lisboa y Oporto. Es profesora en Coimbra. Después, su trabajo anterior antes de ser ministra era la presidenta de la zona centro, ¿no? del órgano político máximo que hay del regional, que no hay regiones en Portugal, pero de la zona centro. Y por tanto que llega hasta Castelo Branco. Y su marido es uno de los empresarios más importantes de Castelo Branco y que ha impulsado la conexión Castelo Branco-Guarda, que es la que va por arriba. Entonces, ella es partidaria, es mucho más sensible a la zona norte. El ministro de Infraestructura, que también ha hablado del norte de Portugal, veranea siempre en Galicia y siempre ha propiciado la interrelación con Galicia.
Entonces, en ese contexto personal se produce que el sur empieza a emerger. O sea, el sur no existía, el sur no era nada en Portugal, no estaba conectado, o sea, que no haya una conexión Évora-Elvas pues es una cosa inconcebible, y de pronto, por un lado, sin que prácticamente se hayan dado cuenta, pues se está desarrollando la agricultura más importante del mundo en Alqueva. O sea, Alqueva se cierra la presa en el 2004 y 2003, y los expertos dicen que tardará 20 años en llenarse y a los 2 años está ya llena, ¿no? Y se empiezan a desarrollar regadíos, y en estos momentos se está diciendo paremos porque estamos yendo demasiado rápido. O sea, se está haciendo una agricultura del siglo XXI, y muchos industriales históricos de la agroalimentación del norte están creando sus fábricas en el sur. Después, para Portugal es muy importante el Atlántico y los puertos. El puerto de Sines era un puerto que básicamente durante muchos años ha dedicado a ser el abastecedor de una central térmica de carbón y de una refinería, que daba un buen Producto Interior Bruto, pero era algo que tampoco le gusta a nadie tenerlo cerca de casa. Y por tanto, bueno, ahí estaba eso de... Y se ha empezado desde el 2004-2005 a desarrollar una actividad portuaria básicamente de cabotaje, de pasar de un barco a otro sin ninguna trascendencia dentro del interior en tierra. Y de pronto se empieza a conectar. Y de pronto Sines se ha convertido en la tercera ciudad de una renta per cápita mayor de Portugal. Y de pronto se empiezan a hacer unos desarrollos turísticos en el país que ha descubierto el turismo y que ha sido el gran boom turístico en toda la zona entre Lisboa o entre Setúbal y el Algarve, porque el Algarve ya era conocido, pero toda esa zona era un desierto. Entonces empieza el sur a despertar y se ponen nerviosos los del norte. Yo cuando he oído esas declaraciones, pues evidentemente me escandalizaron, me preocuparon, me pusieron nervioso y me cabrearon. Empecé a sondear a distintas personas de Portugal y todos me decían, cállate, no le hagas caso, ¿no? La única realidad es esta. Cuanto más avancemos en el sur y que se den cuenta en el norte, más avanzaremos. No hagamos ruido. Y bueno, he hecho un comentario, pero he sido bastante prudente, porque creo que lo que tenemos es que preocuparnos de conectarnos lo antes posible sin que se den cuenta en el norte. Y es que eso nos pasa en España también, o sea, que no estamos hablando de nada. Por primera vez, pues estamos creando un lobby, por llamarle de alguna manera un poco coloquial o aspiracional, porque obviamente un lobby pues, requiere muchísimo dinero, una actividad mucho más profesional, pero estamos creando, no digo inventándonos, ¿no? Pero sí aprendiendo a hacer actividad de lobby, y estamos llegando muy lejos y nos están escuchando. Y eso ha puesto nervioso Entonces, no nos podemos dormir, hay que estar muy activos, hay que intentar dar pasitos cada día para ir ganando el terreno. Por eso nosotros queremos este año que empiece a haber ya un tren de Madrid por aquí, recuperar lo que nos quitaron en el 2011. Inicialmente nuestra propuesta es que pase por Badajoz y vaya por la nueva vía de comunicación que se está construyendo, pero tenemos muy claro de que esto va a ser la mejor vía de poder recuperar la antigua línea de Valencia de Alcántara, que es lo que le llaman la línea corta, que se hará muy atractiva con otros costes distintos cuando la línea de abajo adquiera una dimensión mayor. Entonces, eso es una guerra de toda la vida, es preocupante, nos tenemos que ocupar, pero no hay que sobrevalorar como diciendo, oh, nos han quitado la línea. No nos han quitado la línea, no, la línea sigue existiendo, se está construyendo. Yo recomiendo, porque es muy estimulante para los que tenemos un sentimiento trágico de la vida, pues ir de Elvas a Évora por la carretera de interior, la que va por Alandroal y Redondo, y da gusto ver las obras, cómo están avanzando a un ritmo espectacular, como daba gusto, pues ir a Plasencia, desde Cáceres a Plasencia y ver los viaductos, te da un poco de ánimo, pero las queremos ver cuanto antes construidas. El otro tema que has comentado, perdona, era el de... unas declaraciones que he visto hoy en sí. LinkedIn respecto a que el Banco Europeo de Inversiones había prestado o avalado algo así, 800 millones de euros para la línea de Extremadura. Bueno, eso... igual era una cosa normal. Sí, a mí me llena de satisfacción, de orgullo y satisfacción, ¿no? Como decía el otro, porque, bueno, pues, parece que se ha descubierto de que estaban paradas las obras porque no había dinero. O sea,
prácticamente entre Navalmoral o Talayuela y Plasencia estaban las obras paradas, adjudicadas y contratadas. O sea, se habían firmado los contratos el año pasado antes de las elecciones a prisa y corriendo y no habían empezado. Y se habían aducido que eran problemas técnicos. Esto es antes del coronavirus, ¿no? O sea, no es el coronavirus. Pero bueno, si han firmado ese préstamo para destinado a esa obra, pues esperemos que ese tramo, que es el que está todavía más verde en la parte extremeña, pues esperemos que se acelere porque ya hay dinero, ya no hay justificación, y pues todas las obras pendientes que se van retrasando y que dicen que antes de un mes van a estar hechas y no han salido a la licitación, pues se liciten y esto nos da, yo creo, pues una gran impulso y confianza de que las cosas pueden estar en el 23, en el 24 o en el 25, ¿no? O sea, es muy triste pues, cuando estamos hablando de esta fecha, pues cuando nosotros pedimos AB 28, pues nos daríamos con un canto en los dientes. Yo digo que la mayor lucha que deberíamos de tener todos los extremeños es impulsar la Champions, el Mundial del 30 entre España y Portugal. Sin duda eso nos dará un impulso a las comunicaciones de Extremadura y después a ver si conseguimos unas Olimpiadas Lisboa-Madrid que también pues, no se pueden concebir sin un AVE. Entonces, una Olimpiada de Lisboa-Madrid que puede haber muchos intereses económicos y que todo el mundo lo entiende, lo que supone eso a nivel mundial, y un mundial en el 30 nos pone a nivel mundial, ¿no? Nos pone en la Champions a nosotros también, ¿no? O sea que eso Bueno, es una tontería, pero no es tan tontería. O sea que si desde abajo se impulsa y se va animando el cotarro para que haya un mundial, pues un buen mundial bien organizado, no tiene que costarnos dinero a España y una buena Olimpiada España de Lisboa y Madrid, que por primera vez desde el año pasado se pueden solicitar entre dos ciudades. Madrid la ha pedido ya unas cuantas veces y ha salido escaldada. Lisboa no la ha pedido nunca, pero creo que una candidatura conjunta podría ser muy importante. Entonces, bueno, yo creo que eso nos impulsaría. Pero este préstamo, vamos, a mí me ha satisfecho mucho porque los resquemores que teníamos y las dificultades y diría, los engaños o los incumplimientos permanentes nos puede impulsar para que se cumplan, ¿no? Para que se cumplan estas. El otro tema es el de Toledo, ¿no? También, pues, también dicen el ministro que por fin va a salir a exposición pública el estudio informativo de la provincia de Toledo. Estoy deseando verlo, estoy deseando que se impulse, sabiendo de que lleva con muchos años de retraso, pero ya lo pasado no podemos, ni merece la pena gastar energía, ¿no? Hay que gastarlo en el futuro y a ver si cuanto antes nos conectamos, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Bueno, y otra pregunta de Francisco Llero que comentaba que podríamos pensar que la robotización sería la mejor forma de competir con los costes laborales de los países como China, de la que tanto nos quejamos. Curiosamente son estos países los que nos están adelantando en ese sentido. Bueno, también hay que recordar ahí, y que hago yo un comentario antes, ahora le dejo el paso a Antonio, que los chinos no son unos atrasados en temas de robotización, ni mucho menos. Lo que pasa que es verdad que si hay mucha robotización, probablemente los costes laborales si se reduzcan y podamos un poco competir en otra liga con ellos, ¿no? Te dejo, Antonio. Sí, evidentemente hace 50 años pues en el campo pues todo era mano de obra y se hacía a base de mano de obra. Hoy día pues podemos ser competitivos precisamente porque hay muchos procesos que están automatizados, están robotizados, y esto pues nos pasa en una industria como la agroalimentaria, que no hay que despreciarla como desde el punto de vista tecnológico en muchísimos aspectos, pero nos pasa en todo, claro. O sea, yo creo que hay que todos los procesos que no aporten valor la ejecución en un aspecto del hombre, yo creo que si queremos ser al final competitivos, nuestro valor añadido tiene que estar desde luego en lo que añada la creatividad, lo que añada la innovación, lo que añada el saber hacer mucho más que el hacer. Completamente de acuerdo. Agradeciendo de nuevo a Antonio su visita, su exposición, que nos ha quedado seguramente con más ganas. Antes decía por aquí, no sé si Antonio Merino, que la va a recomendar para que aparezca en otros foros. Si alguien me pide, yo te pasaré tu contacto. Bueno, ya lo has dejado en la exposición. Además, se está grabando la sesión y se pasará también a todos los asistentes, que sé que además alguno no ha podido estar hoy muy a su pesar.
Nada, agradecerte enormemente, Antonio, tu participación. Ya sabes que nos volveremos a ver pronto, seguro. Y nada, te dejo el último minutillo para que comentes lo que sea y ahora Pues, pasamos a la evaluación. pues bueno, encantado de haberlo compartido. A algunos pues que no conocía, pues encantado de que estéis aquí. A otros que veo que los nombres me son conocidos y habituales, pues encantado de saludaros. Y a algunos pues ya le habré metido anteriormente esta charla o este tostón, ¿no? Que algunos pues ya pues, bueno, compartimos esta ilusión y este trabajo en otro foro. Estoy a vuestra entera disposición porque no es que me encante, es que me motiva el poder compartir esto con más gente y que en esta lucha o en esta sensibilización estemos cada vez más gente, porque creo de verdad que podemos transformar la región en 10 años simplemente conectándonos, ¿no? Con lo que supone de conexión, sobre todo conexiones mentales. Así que bueno, encantado y un placer. Dice Sol solamente, creo que es interesante que nos diga dónde nos podemos descargar los carteles para ponernos en nuestras oficinas. Bueno, ahí en la web que he puesto al final, que es muy fácil, www.corredorsudoesteibérico.net, ahí hay carteles, hay material, ¿qué puedo hacer? Hay una pestaña que pone qué puedo hacer, pues ahí ponen muchas cosas. Pero asociaciones en las que podáis estar, que pueda apoyar bueno, ahora mismo lo que llamamos objetivo 21, 25 y 28. Firmar y sobre todo aprovechar la mínima oportunidad, ¿no? Para poder hablar de ese tema. O sea, es que yo creo que cuando uno está... Yo he vivido en Barcelona mucho tiempo y he ido con mucha frecuencia, pues tengo familia allí, y allí siempre me coincide alguien hablando del corredor mediterráneo y reivindicándolo, y porque lo de Madrid, por no sé qué, pero vamos, en Barcelona, en Valencia o en Murcia, ¿no? Y aquí, pues no es un tema de conversación y de demanda, ¿no? O sea, que saquémoslo, llamémosle a la radio cuando haya alguien que esté diciendo otra cosa, cuando vayamos a una conferencia. Yo recuerdo el economista, ahora no me sale el nombre, un economista muy famoso, ha venido 2 o 3 veces a dar aquí una conferencia. La primera vez, entre sus propuestas para salir España de la crisis, ponía el corredor mediterráneo. Pues fui a hablar con él, al final, hombre, estaba aquí hablando con corredor mediterráneo, no hablas de nosotros, vino a dar la siguiente charla y ya ponía corredor sudoeste ibérico, ¿no? O sea que, bueno, pues eso tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Cuanto más deseamos, pues más lo pondremos en agenda. Pues nada, muchas gracias. Hemos compartido el enlace de la página web en el chat para lo tenéis todo. Gracias, Antonio. Yo voy a compartir ya el examen para todos para que lo vayáis haciendo en estos 10 minutos que nos quedan. Y nada, Antonio, muchas gracias. Ya tú te vas cuando tú quieras. Como ves, mira, ahora te saldrá el examen ahí que tienen que hacer todos. Gracias, Antonio, por todo. Las dudas que tengáis las podéis ir comentando por el chat, que probablemente puedan surgir algunas. Que no veis la... Vale. A ver, ahora. ¿Ya lo veis todos? No sé si a alguien le he cortado el examen a la mitad, lo siento. Pero es que me estaban diciendo varios que no veían las preguntas. Cualquier duda, comentario, podéis activar micro y lo resolvemos un poco entre todos. La primera pregunta, que es la logística, no creo que tengáis dudas en eso, pero bueno.
Bueno, ya veo que alguno ha terminado incluso ya el examen al completo. Repito que si tenéis alguna duda, alguna historia, lo compartimos entre todos. Joder, lo tenéis todo súper claro. Nadie pone una duda, nadie comenta nada. Ya 2 de vosotros habéis terminado. Sí, yo voy a poner lo que en la quinta pregunta que pone que es RFID. RFID, sí, el Sí, sistema RFID. vale, eso es una tecnología, ¿sabes? No, pero aunque es de sirve identificación por para eso. radiofrecuencia, ¿no? Sí, pero en sí es una tecnología, no es un sistema de almacenamiento, ni es un módulo, ni es un... Bueno, no, supongo que será más genérico. No sé cómo decirlo. Vale. Pero Realmente, sirve para eso, sirve para eso. Es un sistema de almacenamiento y tal, o lo que sea, ¿sabes? Pero es una tecnología, no es un sistema. realmente está, no me Es que un corresponde a mí, poco confusa, me ya refiero. corresponde a Pedro Pablo Fuente, que es el que estuvo el otro día con el tema de almacenamiento y la estuvo explicando, que es el que me ha pasado la pregunta. Y es verdad que él me ha marcado como Vale. correcta el tema del sistema de almacenamiento y recuperación Sí. de datos, que probablemente quizás debería haber puesto, es una tecnología para Exactamente, que se almacenar y utiliza. recuperar Sí, datos. exactamente. Sí, Ujú. vale, solamente era eso. Lo que está Que claro yo es que tampoco no, es que soy un experto, que yo no soy ningún experto. lo que está claro es que no es un módulo para almacenar No. información en una matriz de puntos, que eso es, pero que está bien que sepamos que eso es el código QR. Sí, sí, O el código basado en la representación de un conjunto de líneas paralelas y distinto grosor, que eso es el código de barra. sí. Vale, vale. Comenta Sol, yo los vehículos no. No sé si se refiere a los vehículos. 4 habéis terminado ya. Muy bien, Pablo, es el AIV, sí. Estoy dando pistas que no ha terminado, pero... La diferencia entre el AGV y el AEV es que el AGV son vehículos autónomos con sistemas de guiado, que van guiados normalmente por rayas pintadas en el suelo y demás. Y los vehículos autónomos inteligentes, los AIV, son los que tienen sistemas de reconocimiento de personas y demás, tienen mecanismos de seguridad y no hace falta que tengan un sistema de guiado específico, sino se pueden trasladar por las fábricas, por las plantas, por los mecanismos sin un sistema de guiado específico. Es una evolución, el AIV es una evolución del AGV. Y el AIG no es nada, me parece que es una marca de electrodoméstico o algo así, ¿no? O no, no sé lo que es el AIG. ¿No? Vale, ya tengo 5 respuestas. Faltará todavía por ahí alguien.
7, me faltáis alguien por terminar todavía, ¿no? Yo 7 falto, ya. yo falto. Sí, Que sí, sí. estoy entallado en la 8 y en la 9. Vale, vale. Creo que falta uno. Pues seré yo. Vale, Pues perfecto. ya está, te lo voy a enviar, aunque la 8 no te la he contestado. Porque realmente ahora mismo no... ¿La no tienes? ¿Has terminado, Pablo? ¿te lo envío? No me La- deja si no contesto la 8. Ah, vale. No, No hombre, te permite el contestada. algoritmo. Por la voleo, por Mira, la voleo. por eso. ¿La 8 cuál es? La de la venta La al de la por menor venta al del por minorista menor, no es que guarda los bienes. Vale. no estoy seguro de Por la verdad. voleo. Y mándala. Venga. Que quiero compartir un poco los resultados. Venga, Comentarlo un minuto y nos vamos. ¿Ya? Sí. Listo. Nada, saco la media, me estaba comentando Francisco. ¿Saca la media? No, lo que hago es comparto los resultados. Como veis ahí, eso es lo que habéis contestado todos. No aparece por nombres, pero sí aparece donde habéis podido fallar más. En la logística, obviamente planifica y gestiona todo el flujo de materias primas, productos semielaborados, ahí no habéis tenido ninguna duda, todas acertadas. Una zona delimitada, la plataforma logística, todos habéis acertado. Operador logístico, todos habéis acertado, no ha habido ninguna duda. Los retos importantes de la industria 4.0 relacionados con la logística, todas eran correctas. Hay alguien que ha apuntado solamente la de adaptación a la transformación de canales, pero prácticamente todos habéis acertado. El RFID también todos habéis acertado. El AIV, bueno, ahí hay un pequeño error de los AGV, pero es normal. Sabía que la 7 era un poquito la más compleja, quizás por descarte mucho lo hayáis sacado, que son los beacons, las balizas que permiten la geolocalización de un determinado producto en un almacén, se llaman beacons. GPS Metrics, por supuesto, me lo he inventado, y los wearables son dispositivos vestibles que utilizamos para captar datos de diferentes modalidades. Los más conocidos son las gafas, por ejemplo, pero bueno, en los wearables puede haber guantes, puede haber trajes y demás, que puede haber de muchos tipos. El 8 es el dropshipping, el marketplace no, porque son supermercados digitales, y el e-commerce son tiendas de comercio electrónico. Y la 9, el AVL, bueno, es para monitorizar vehículos de transporte. El otro día habló de ello Miguel Ángel y creo que también Pedro Pablo, y si más o menos lo tenéis ubicado por ahí, casi todos habéis acertado. Y la 10 lo tenéis claro. Habéis aprobado todo porque prácticamente tenéis una gran mayoría de preguntas, las tenéis todas acertadas. Y nada, yo dos cosas para despedirme. Agradecer la presencia de todos durante el curso y deciros que os voy a enviar a todos todas las presentaciones que me pasen los ponentes, todos los contactos y las grabaciones de todos los vídeos y todas las sesiones del curso. Espero que os haya sido de utilidad, que os haya gustado, que os haya abierto algunas miras, que de alguna manera os haya aportado algún tipo de valor, y espero que nos sigamos viendo en el camino. Cuando os envíe ahora todas las presentaciones y todos los vídeos, vais a tener mis datos de contacto, y todo lo que queráis comentar me lo podéis plantear. Siguiente curso que comenta Jorge, empezamos el lunes con tecnología BIM en construcción para aprender a modelar. Lo de satisfacción también nos lo va a mandar, ¿no? Lo del Sí, también. Así que nada, muchas gracias a todos y nada, Gracias os dejo a vosotros, que comáis. Estupendo. Bueno, hasta luego. Bueno, por lo que comenta Gonzalo, os vamos a mandar los vídeos de todas las sesiones, Gonzalo, así que la parte de almacenamiento inteligente y eso que no pudiste estar, pues te lo voy a mandar todo de todas las sesiones con Pedro Pablo Fuentes, ¿vale?